Con motivo de la Semana de Psicología, en esta oportunidad vamos a presentar a la doctora Liliana Pando Fernández. En este caso nos va a presentar una ponencia sobre fundamentos teóricos de las neurociencias en psicología. Y entonces voy a dar pase a la doctora. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes a todos los 83 conectados de esta tarde. Me alegra ver a muchos alumnos, pues, conocidos ya, que hemos podido compartir de alguna manera clase en algún momento. Y por supuesto otros que recién se están uniendo a la sesión. Por supuesto a todos muy buenas tardes. Y gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Ahí Mirencho, buenas tardes también. Y todos los que están saludando, Vania, José Manuel, estrellitas para todos. Qué lindo es que podamos tener este momento a pesar, digamos, de las circunstancias en la virtualidad. Puedan ustedes estar presentes, acompañándome un ratito en esto que, bueno, los que no me conocen, yo soy Liliana Pando, soy egresada de esta casa de estudios y tengo el gusto de dictar este curso de neurociencias de la conducta desde hace ya algunos años. Y pues lo último que estamos compartiendo con los chicos en clase, los que están llevando en este momento neuro, la primera parte fue hacer un organizador visual, ¿verdad? Y con estos fundamentos de neurociencias a la psicología y por ahí despertar el interés y la motivación de los muchachos por esta disciplina que sin duda en el Perú es relativamente nueva, ¿no? En el sentido de el quehacer, ¿no? Si bien incluso hay algunas revistas en donde se cita que la neuropsicología nació en Latinoamérica, en el Perú, imagínense, tenemos ya varios años, pero como quehacer, pues no hay muchos colegas que estén formados en neuropsicología y de alguna manera esto hace que pues tengamos mucho trabajo y quisiéramos que ustedes también, si les llama la atención este rubro, puedan irse desarrollando con la finalidad de aportar en el área clínica y pues hacer un trabajo multidisciplinar, ¿no? Junto con médicos, neurólogos, geriatras, psiquiatra, pediatra, ¿no? Que son como con los que más vamos a interactuar. Y pues nuestra línea de trabajo se basa, ¿no? Se sostiene gracias a los aportes de distintas disciplinas en lo que se conoce como las neurociencias, ¿no? Un concepto relativamente joven, novedoso, desde 1960 incluso, se habla de esta aparición como concepto de neurociencias y si bien hay muchas disciplinas que han tenido a bien encontrar este gusto por la relación mente-cuerpo y en este caso cerebro-conducta. Buenas tardes a los que están ingresando, gracias chicos. Creo que es fundamental que se sepa en qué nos basamos, ¿no? Y cómo la psicología ha podido recoger todos estos fundamentos teóricos que pues son como nuestra guía, ¿no? La ruta que seguimos gracias a estos 10 fundamentos compartidos que en realidad pues se ajustan a muchas explicaciones que nosotros vamos a querer dar a la conducta y también nos van a ilustrar un poco cómo va a ser nuestro proceder, ¿no? Específicamente en neuropsicología. Y para ello vamos a revisar estos 10 fundamentos como para que ustedes me vayan siguiendo y contarles un poco de cómo este fundamento pues nos lleva a diversos campos, ¿no? Y cómo ustedes como alumnos de la Facultad de Psicología pueden coger estos principios y por qué no a través de ellos pues podría girar todo su quehacer desde que se levantan hasta que se acuesten, ¿no? Vamos revisando entonces el primero de estos fundamentos. Trata sobre este principio, ¿no? Todos los procesos mentales son operaciones cerebrales. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nosotros hacemos, que nuestra conducta en realidad
se sitúa y descansa dentro de una función superior que está dentro del cerebro, ¿no? Muchos de ustedes tal vez habrán llevado historia cuando en la época de la cultura Paracas, ¿no? Se hacían esas trepanaciones craneanas para poder de repente ver qué conducta era la que se presentaba si se hacían algunas de estos trabajos, ¿no? Y por supuesto las guerras mundiales, en vista de tanta gente con traumatismos craneoencefálicos, ¿no? Regresaban de la guerra pues con muchas heridas y muchos de ellos en el cerebro trataban de identificar pues qué pasaba, ¿no? Durante todos los años, más o menos, tenemos en la historia un periodo preclásico, ¿no? Cuyo principal pionero de repente para poder establecer la relación entre lo que nosotros hacemos y el cerebro fue Joseph Gall, ¿no? Que habla sobre la frenología. Y él, digamos, adjudicaba en ciertas zonas de nuestro cerebro como unos bultos, ¿verdad? Le sostenía que ahí era donde estaban distintas conductas, como por ejemplo el que nos guste el vino o no, estaba situado también ahí, ¿no? La atracción sexual estaba situada, y él había hecho incluso un mapa, ¿no? Acerca de cómo es que se podía establecer esta relación cerebro-conducta. Pero no fue el único, por supuesto, con el transcurrir de los años entra pues ya un periodo clásico, el famoso Paul Broca, que gracias a él conocemos lo que vendría a ser la fascia de Broca. Wernicke, con también su aporte en la fascia de conducción, y también lo que se conoce como la fascia de Wernicke, y pues con varios casos, ¿no? Por ejemplo, Paul Broca se hizo famoso con el caso Tan-Tan, que era esta persona que no podía decir más que tan-tan, ¿no? Y por supuesto Henry Molaison después con el famoso caso HM, Phineas Gage, que fue este hombre que se le atravesó una vara en el cráneo y producto de eso como que salió bastante rapidito del hospital y uno decía, pero ¿cómo se ha salvado de semejante accidente, no? Pero la manifestación en la conducta vino con el transcurrir del tiempo, ¿no? Si bien aparentemente el intelecto no había sufrido ningún tipo de alteración, la conducta de él sí estaba como más irritable, no tenía un filtro y pues con ciertas impulsividades que lo llevaban a tener problemas en su vida cotidiana. Entonces, esta relación cerebro-conducta se ha explicado desde hace mucho tiempo. De hecho, el modelo ruso con Alexander Luria ha sido uno de los que más ha aportado también, incluso en la parte de los instrumentos, ¿no? Luria nos dejó lo que vendría a ser el DNI y el DNA, o sea, el diagnóstico neuropsicológico infantil y el diagnóstico neuropsicológico de adultos, ¿no? Y cada una de estas pruebas sin duda la usamos para poder conocer cómo es que está ese cerebro de las personas. Para las que no los conocen o los que no conocen esta prueba de Alexander Luria, es más o menos así de compleja como una escala Wechsler, ¿ok? Pero dentro de esa escala Wechsler, ustedes han visto que hay como por áreas también, se cuantifica, ¿no? El percentil, se logra ubicar qué tanto está dentro del promedio y qué tanto está por debajo de este. Entonces, sobre esta relación pues se ha hablado muchísimo y tenemos como mucha evidencia relacionada a cómo es que el cerebro está relacionado con la conducta. Y pues para eso nosotros en la práctica, si vamos a estar en un hospital, pues vamos a ver esos pacientes que de repente han tenido un accidente cerebrovascular, o sufren de epilepsia, por ejemplo. ¿Qué características son las que presentan estas personas en sus funciones superiores, pero también en su conducta, ¿no? Cuando alguien sufre un traumatismo craneoencefálico, el área que generalmente se puede alterar más rápido es la atención y la memoria, pero en una demencia, por ejemplo, frontotemporal, vamos a poder tener como consecuencia que la conducta es lo que más va a llamar la atención. El paciente ya no se comporta como antes, ¿no? Si de repente era bien
de repente formal, muy propio al hablar, caramba, van a empezar a tener conductas así como incluso hipersexuales, ¿no? Van a poder estar más desinhibidos y uno dice, pero ¿qué? Este no era mi padre, ¿no? No se comportaba de esa manera y por esa conducta lo van a llevar digamos, a la clínica, al hospital, al centro de salud, donde sea, y nosotros vamos a poder ser testigos de cómo es esa relación. Fíjense, cuando el cerebro se altera, va a tener una consecuencia, una manifestación que sin duda pues nosotros vamos a medir. Y acá César William Francia Vélez dice, sí. Y claro, cuando hay un traumatismo pasa eso, pero también en accidentes cerebrovasculares, ya sean isquémicos o hemorrágicos, vamos a tener conductas que se alteren dependiendo de la arteria que ha sufrido la lesión. Entonces van a aparecer estos síndromes neuropsicológicos que pues, pueden ser las apraxias, las afasias, las agnosias, las amnesias, entre otros. Muy bien, ese es como el primero de los principios, el fundamento clave que todos debemos de tener en consideración, ¿no? El segundo, los genes establecen conexiones específicas en el cerebro, pero la experiencia modifica esas conexiones. Qué importante saber que somos seres biopsicosociales, ¿no? Y que de alguna manera, por más carga hereditaria, genética que podamos haber pues aprendido y podamos haber adquirido durante pues nuestra formación, ¿no? Hemos llegado a este mundo y dependemos, incluso tenemos más carga genética de nuestros abuelos que de nuestros mismos padres, curiosamente, ¿verdad? Nosotros hemos podido, gracias a la experiencia del mundo circundante, del ambiente, que puede haber sido para muchos enriquecedor o de repente para muchos empobrecido, y nuestro cerebro va a estar en función también a ese contexto que le hayamos podido dar. Créanme que hay muchas enfermedades donde la herencia juega un papel importante, pero si de repente no se han dado las condiciones, digamos, del contexto que hayan permitido que el gen se active, pues nosotros, a pesar de tener un alto porcentaje, puede que no desarrollemos enfermedad. Y aquí entra lo que les sugiero que investiguen también, que es la epigenética, ¿no? Epi viene de encima de, arriba de. En los que les gusta la biología, de alguna forma van a poder encontrar una explicación del por qué ciertas enfermedades se manifiestan en algunos y en otros no, sobre todo cuando ha sido un trauma, por ejemplo, ¿no? Se habla de cierta vulnerabilidad genética. Y pues hay que reconocer también nosotros hasta qué punto es el tema físico y hasta qué punto es el tema psíquico y hasta qué punto es el tema social. No hay como un deslinde, ¿no? Es como que está todo de la mano y por eso hablamos de que somos seres biopsicosociales. El tercer punto está relacionado a que nuestra mente puede cambiar porque el cerebro es plástico. Y claro que sí, aquí no hace muchos años, chicos, se descubrió que podíamos ser capaces de crear o de formar nuevas conexiones cerebrales, ¿no? Antes uno llegaba a pensar de que venía a este mundo con cierta cantidad de neuronas y que, bueno, las iba perdiendo todos los días y ya no había forma de hacer nada, ¿no? Se perdían, y claro, cuando uno se iba envejeciendo, la cosa era peor. Y eso ya ha cambiado gracias a este concepto de neuroplasticidad. Y por supuesto, este concepto es lo que nos permite que en nuestro quehacer conozcamos la rehabilitación neuropsicológica. ¿Qué quiere decir esto? Que por más dañado que pueda estar ese cerebro, siempre tenemos la posibilidad de mejorarlo. Y no necesariamente estamos pecando de optimistas, ¿no? Porque claro, hay lesiones cerebrales que son extensas, que ocupan de alguna manera varios territorios, pero es gracias a la neuroplasticidad que nosotros podemos intervenir
y repetir ciertas acciones que logren que ese cerebro otra vez, ojo, otra vez, vuelva a ser quien era antes de la lesión. Y claro, de repente al 100%, 100%, pues nos va a costar un trabajo. A veces van a haber secuelas, como les digo, dependiendo de la lesión. Pero sí hay que tener en consideración que nosotros pues vamos a ser testigos de toda esa evolución, desde que el paciente probablemente esté postrado y que pues haya estado en coma o de repente su vida pendía de un hilo, y luego cómo recuperó y de pronto ya es quien era esa persona antes de. Hace poquito me tocó atender un caso de un muchacho de 40 años, de acá de la Universidad Ricardo Palma. Y era cumpleaños de su hermano y fue a comprarle una torta. Cruzaba pues la calle y de pronto pasó un ómnibus y lo arrolló. Hizo que él, obviamente, terminara en cuidados intensivos, casi se va. Y cuando pues despierta del coma, el pronóstico era reservado. De hecho, la familia, digamos, los médicos le dijeron a la familia que tenía que tener, pues, mucha paciencia, pero que, pues, era muy probable que no vean a su hijo otra vez caminar, ni hablar, ni entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, claro, imagínense la familia destrozada, ¿no? ¿Y ahora qué podemos hacer? Y terapia, ¿verdad? Hoy en día el chico está a cargo del negocio de su familia, ¿verdad? Tiene las posibilidades de seguir creciendo y logró cosas que aparentemente desde el punto de vista médico ya no iban a lograrse, ¿no? Gracias a que a la neuroplasticidad. Entonces, todo el tiempo nosotros podemos y debemos hacer algo por nuestro cerebro para mantenerlo activo, de tal manera que no solamente pensemos en ello cuando tengamos 60, 70 años, sino hagámoslo ahora. ¿Cuántos de ustedes tienen aplicativos en su celular que pues ayudan a mantener el cerebro en óptimas condiciones? De repente contaditos con los dedos de la mano, de los 142 que tengo aquí, atentos a la charla, a la conferencia, de repente, pues, de verdad, ni el 10%. ¿Y qué pasa? No existe esta cultura de prevención, lamentablemente. Uno tiene una idea de que, bueno, eso ya cuando esté viejito, viejita, ¿no? No, eso es ahora. Nosotros podemos estimular nuestro cerebro. Yo les sugiero, ¿cuántos de ustedes pueden descargarse Neuronation, pueden descargarse su sopa de letras, su sudoku, su crucigrama, tantos aplicativos que hay para el teléfono? Hay Brain HQ, pueden tener Lumosity, una serie de aplicativos que simplemente se dedican a ir jugando en sus tiempos libres, chicos. ¿De qué manera ustedes están haciendo algo para que ese cerebro se siga manteniendo activo y mantener esta neurogénesis, ¿no? El hecho de establecer nuevas redes neuronales. Eso es algo que deben de practicar hoy, más allá del instrumento musical, más allá del hobby, del pasatiempo, del deporte, que tan bien hacen para nuestro cerebro. No descuiden la formación académica, ¿no? El hecho de que ustedes estén ahorita escuchando una conferencia, que estén cultivándose como para poder llevar más cursos, tener otro tipo de formación. No esperen, ¿no? Aquí en la universidad nosotros les vamos a enseñar a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir en psicología. Pero el resto de operaciones van a depender de sus motivaciones. Que ustedes digan, caramba, yo quiero ser psicoterapeuta. Bueno, para ser psicoterapeuta pues hay que estudiar, ¿no? 1, 2 años, hasta 3 o 4, dependiendo del corte y del tipo de enfoque que ustedes quieran estudiar, ¿no? Y
Y pues eso requiere otros estudios paralelamente a su carrera de psicología. En algunos casos lo pueden hacer como alumnos y en otros casos tienen que haber terminado la carrera, ¿no? Mucho va a depender, como les digo, del enfoque que ustedes quieran, en el que se quieran, pues, de repente especializar, ¿no? Ahora, hay mucho en lo que ustedes podrían dedicarse, ¿no? Se habla de estas nuevas terapias de tercera generación, ¿verdad? Lo que funciona en los casos de trastornos límites de la personalidad, la dialéctica conductual. En los casos de estrés postraumático, por ejemplo, pueden ustedes especializarse en EMDR, en todo lo que es realidad virtual, de repente para fobias, ¿no? En la hipnosis, en fin, hay tantas cosas en donde ustedes probablemente digan, esto es lo mío, yo quiero programación neurolingüística. ¡Magnífico! Háganlo. No se queden únicamente con lo que escuchen de nosotros, porque nosotros queremos que ustedes sean mejores que nosotros. Y que por supuesto, con esa motivación de seguir leyendo, la lectura es un hábito maravilloso que va a ayudar a que su cerebro se siga manteniendo activo, ¿ok? No la pueden descuidar. Y el hecho de que estén en la universidad, por supuesto que les ayuda a que su cerebro también esté activo, pero pues hay que exigirle, ¿no? Cuando hablamos de estimular el cerebro, es como más o menos el término viene a estar asociado a un aguijón, o sea, a estar hincando constantemente para poder, en este caso, aumentar y construir nuevas redes neuronales, ¿no? ¿De qué forma lo estimulamos? ¿Cuántos, por ejemplo, están estudiando un idioma y dicen, mamá, yo estoy en el himno, o de repente estoy aprendiendo ruso, alemán, chino? Bienvenido. Pero para eso siempre hay que practicarlo. A veces me pasa en el salón que decimos, ok, estás llevando tu inglés, perfecto. Hazte una conversación con tu compañero, ¿no? Explora más o menos esta área. Watch and wear ahí, watch and wear. Y es difícil de repente que se suelten cuando hay gente, cuando de repente tienen la posibilidad de no se trata de decir, bueno, yo sé, se trata de poder entender porque el idioma no puede ser una barrera, ¿no? Nosotros en la consulta psicológica tenemos también esta posibilidad de hacerlas en otro idioma, ¿no? Con la finalidad de hacer sentir al otro que viene a consultarnos, hacerlo sentir como en casa. Qué importante es romper con esas barreras, ¿no? Cuarto fundamento, el aprendizaje y las memorias existen en el cerebro. Todos nosotros tenemos distintas maneras de aprender. Por ahí algunos usamos más el canal visual, otros el canal auditivo, otros de repente la manipulación o el tacto, ¿verdad? El movimiento, pero constantemente vamos a tener distintas formas de codificar la información. Y eso hay que descubrir también cuál es nuestro estilo para aprender. Probablemente mucha gente sufra porque no ha identificado la mejor forma de aprender, o quizá aquí a veces se confían, ¿no? Y uno dice, bueno, pero yo tengo buena memoria. ¿Cuántos de repente ni siquiera tienen cuaderno en la clase, ¿no? Pero han escuchado al profesor con tanta atención que les ha quedado bien grabadito el contenido de toda la clase sin necesidad de estar, pues, hay alumnos que escriben hasta el respiró, ¿no? E inmediatamente la pausa, ¿no? Y no es necesario, lo importante es que durante esa exposición ustedes puedan estar como con disposición para aprender, es como aprender a aprender. Qué loco, ¿verdad? Y se puede. De hecho, a nivel neuropedagógico, debemos de encontrar esas maneras para despertar al alumno a través de la capturología, ¿no? Capturar la atención de él y poder guardar esa información que uno quiere transmitir. Es un arte, sin duda. Y pues ustedes pueden
ir descubriendo qué áreas de la psicología les apasionan para poder dirigir todos sus sentidos hacia eso, ¿no? Y realmente convertirse como en especialistas de ese tema. No todos, por supuesto, van a ver los mismos casos. Ustedes van a ir, digamos, van a decidir a qué área van a enfocarse, pero sí, entre ustedes se van a pasar los pacientes y van a decir, bueno, yo confío en mi colega tal que se ha especializado, no sé, en terapias de pareja, no sé, en niños, etcétera, ¿no? Entonces, ya entre ustedes se van a empezar a mandar los pacientes con la finalidad de crear, incluso, ¿por qué no? Hasta hay mucha gente que se ha unido ahora en pandemia con sus compañeros y han formado empresas, ¿no? Pueden pues ayudar a mucha gente que lo necesita, sobre todo ahora con la virtualidad, ¿ok? Sigamos con el quinto principio. Los factores sociales y ambientales contribuyen al desarrollo de enfermedades mentales. Lo que nos rodea, como les decía hace un momento, es clave para poder incluso saber si ese ambiente nos favorece o también puede ser una gran traba para que se puedan desarrollar distintas enfermedades o patologías. Aquí también es curioso conocer dentro de la psicología cómo, por ejemplo, la biodescodificación, ¿no? El papel de las emociones detrás de la enfermedad, ¿no? Si bien es criticada porque a veces le falta evidencia, es necesario también escuchar qué nos dice la emoción. Por eso, en psicología clínica, por ejemplo, ustedes van a poder ver como un patrón de personalidad A, que vendría a ser ese patrón que está en permanente inquietud, como que quiere las cosas rápido, como que a veces entre ustedes, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos, hay competencia, ¿no? ¿Y cuánto te sacaste en el control? De repente, tú. Y hay personas que están como que a la gana, ¿no? De repente van a jugar la pichanga y hay uno que piensa que ese momento, pues, es prácticamente el mundial, ¿no? Y siente que, caray, está jugándose pues tanto y alguien hace un mal pase y ¡ah! Se lo come, ¿no? Entonces, vemos que existen patrones de personalidad que están ligados a enfermedades, como por ejemplo este patrón tipo A está ligado a trastornos cardiovasculares, ¿no? Como la hipertensión, digamos, se desarrolla por una no muy buena gestión de la ira. O de repente, como el miedo, como quizá el hecho de ser sumisos incluso, el hecho de, ay no, mejor no digo nada para evitarme problemas, ¿no? Como hay ciertas pocas habilidades sociales que la gente puede tener y que a la larga pues se constituyen en un patrón de personalidad que va a estar asociado, por ejemplo, a la personalidad tipo C con cáncer, ¿no? ¿Y cómo es una personalidad tipo C? Esas sumisas, esas que no, ahí nomás, yo no, mejor no digo nada, ¿no? Pero se guardan las cosas, al final desarrollan enfermedades de este tipo, ¿no? Eso es lo que dice la literatura, la ciencia, ¿no? Está ahí. La idea es como que coger, yo como psicólogo, en esta relación cerebro-conducta, puedo encontrar muchas respuestas que tal vez no podía encontrar antes, ¿no? Siguiente fundamento, las emociones no pueden separarse de la cognición ni del razonamiento. Se sabe, ¿no?, que ambas, la cognición es probablemente una de las definiciones más conocidas, es el manejo de la información, ¿verdad? Y que tiene que ver con nuestras funciones superiores, la atención, la concentración, la memoria, ¿no? Los procesos visoespaciales, funciones ejecutivas, etc. Pero a veces no hay un criterio como muy común en lo que es la emoción, ¿no? Hay algunos autores que incluso mencionan que la emoción es del cuerpo y el sentimiento es de la mente. Pero en todo este análisis sabemos que no pueden separarse porque vienen prácticamente de las mismas zonas cerebrales, ¿no? Entonces es como que, ¿cómo las vamos a deslindar? Uno aprende
mientras esté emocionado, incluso si uno está alegre, se divierte, ¿no? Va a ser mucho más sencillo que aprenda uno algo, porque estamos, digamos, cautivándolo, ¿no? Jugar con la sorpresa, jugar con, ¿y qué pasará después? ¿Cómo será? ¿Qué vendrá? ¿Qué pasará? ¿Verdad? Nos va a causar, o vamos a despertar esta curiosidad, y que, pues sin duda, lo vamos a poder aprender de una mejor manera. 7. El apego. El apego es importante para generar cambios en el cerebro. Probablemente todos hayan escuchado que el apego tiene que ver con este vínculo que se da entre padres e hijos, ¿no? Pero sin duda necesitamos de ese vínculo para poder aprender y aprender cosas buenas, pero también podemos hacer cosas malas, ¿no? Qué importante es saber relacionarse con las personas socialmente, el beneficio de contar con un amigo que nos escuche cuando nos sintamos mal, el beneficio de esto que ustedes habrán escuchado, una pena entre dos es menos atroz, ¿no? ¿Cuánto hace el otro realmente si es que está bien vinculado, si yo tengo este intercambio que hay a nivel afectivo con el otro, ¿ok? Esto sí nos suma. Y la idea es que evitemos, ¿no? Evitemos no tener una buena gestión de las emociones, evitemos el hecho de dejarnos llevar únicamente por el impulso, evitemos el hecho de, caramba, guardarnos las cosas para nosotros, exterioricemos, esa es la sugerencia, manifiesten, exprésense, el solo hecho de dar un abrazo, ¿no? ¿Cuántos hoy día han abrazado a su papá, a su mamá? Les han dicho que los quieren, a sus hijos tal vez, los que sean mamis o papis en ese grupo. Caramba, uno no sabe, ¿tiene la vida, pues, acaso uno tiene la vida garantizada? No, a veces uno sale y ese puede ser nuestro último día, ¿no? ¿Cuántos estamos acostumbrados a expresar lo que sentimos? Incluso desde el punto de vista de la psicología, existe lo que se conoce como alexitimia, ¿no? Esta incapacidad para expresar nuestros afectos. Y dice, sobre todo el psicoanálisis, que esta alexitimia sería, digamos, el origen de las enfermedades crónicas. El solo hecho de no expresar lo que uno siente. Así que, ¿queremos estar enfermos? No. ¿Eso qué significa? Expresémonos más. Muy bien, 8º fundamento. La imaginación es clave para el aprendizaje. Sí, de todas maneras. Estas representaciones que nosotros podemos tener gracias a nuestros sentidos, uno mismo, también como parte de incluso la rehabilitación neuropsicológica, contempla el enseñar a la gente a imaginar, al desarrollar un pensamiento que se llama pensamiento lateral, ¿no? El hecho de ser creativos, que a veces uno dice, pero yo he nacido así. Claro, a veces ni siquiera necesitamos, llevar grandes cursos de eso. Mientras desarrollemos la espontaneidad, desarrollemos la improvisación incluso, ¿verdad? Desarrollemos el hecho de salirnos de nuestra zona de confort, el hecho de atrevernos a permanentemente cambiar, ya estamos nosotros poniéndonos en distintos contextos que nos van a permitir la imaginación. Y por supuesto, todo esto nos va a servir para seguir aprendiendo más y más. 9, el cerebro maneja información tanto a nivel consciente como inconsciente. Y sin duda, chicos, el hecho de estar consciente de las cosas, no crean que es tan fácil de identificar, ¿no? Más aún en pacientes neurológicos, a veces uno los ve pues en cama, que no tienen ni fijan contacto visual con nadie, pero esa persona puede estar consciente. Por ejemplo, ahora tenemos máquinas de traqueo ocular para que con el ojito nada más se pueda dirigir, puedan incluso navegar en internet y hacer un montón de procedimientos al estilo Stephen Hawking, ¿no es cierto? Cuando ustedes lo veían con su aparatito, y que
únicamente el traqueo ocular, pues podía hacer todo lo que hizo, grandes libros, obras, etcétera, a pesar de la esclerosis lateral amiotrófica que traía consigo, ¿no? Entonces, esto no crean que es tan sencillo. Incluso hay un fenómeno que tiene que ver con el blind sight, que es como esta visión ciega, ¿no? A pesar de que, imagínense, uno no puede de repente ser consciente de muchas cosas. A veces un solo movimiento por encima de nuestra cabeza hace que uno diga, caramba, me estoy moviendo, pero ni cuenta me hago que me he movido. De repente, no sé, tenía que ir para un lado esquivando algo y de manera inmediata, pues no sé ni cómo lo aprendí para hacer, no fui consciente de eso, ¿no? Esta visión ciega es un punto interesante de análisis para poder conocer cómo el cerebro maneja información inconsciente. Y por último, pero no menos importante, la aplicabilidad de este conocimiento neurocientífico a la psicología tiene un componente ético. Todo lo que nosotros estamos como aprendiendo de esta relación cerebro-conducta, pues debe guiar nuestros pasos, ¿no? Debe guiar nuestro quehacer cuando hacemos investigación. El hecho del respeto hacia el otro, conociendo incluso cómo es que lo podemos persuadir, ¿verdad? Para que pueda hacer uno u otro comportamiento que nosotros queremos, ¿no? Es bien delicado, pero en realidad la ciencia se ha hecho para ser compartida, chicos. Todos estos fundamentos y más, por supuesto, van a estar siempre marcándonos el territorio o el camino. Aprendamos a seguirlo, ¿no? A ser con nuestro ejemplo verdaderos agentes de cambio y no únicamente guiados por o movilizados por cuestiones que son superficiales, ¿no? Sino entendamos que nuestra profesión es una profesión de servicio al otro. Por eso es que por vocación nosotros hemos elegido ayudar a aquel que nos necesita, y mientras tengamos de una mano ese conocimiento y de la otra esa sensibilidad, pues vamos a llegar muy lejos. Psicólogos, chicos, hay muchos, pero buenos, los de la Universidad Ricardo Palma. ¡Éxitos! Preguntas, dudas, inquietudes. Alvarito, muy buenas tardes. Uy, no logro escucharte, hijo. ¿Aló? De repente, ahora sí, ¿Ahora sí? hijo, ¿cómo estás? Ya, recién estaban activándolo. Buenas tardes, profe. Gracias, ¿Cómo bien, estás, bien, muy buenas. hijo? Gracias. Justo quería hacer una pregunta sobre lo que estaba hablando al principio de las afases y todo eso, que eh, me surgió una duda bastante curiosa. ¿Cómo podemos diferenciar una disartria de una afasia de Broca leve, tal vez, o incluso de una afasia transcortical mixta? Porque hasta donde recuerdo, todo es muy similar, porque clínicamente lo que se observa es que hay dificultades en la producción de lenguaje, pero por disartria tiene una causa Es la distinta que por una afasia. articulación. Ajá, claro. Los otros tipos de afasia como transcortical o de Broca es por algo ya más encefálico, más de la misma área de Broca probablemente. Y clínicamente, ¿cómo se podría evaluar? ¿Cómo podría diferenciar una de otra, más allá de lo conceptual? Claro que sí, hijo. Aquí, de todas maneras, para que se llame transcortical, el problema no tiene que estar en la repetición. O sea, para que te ayude a la diferenciación, primero tienes que sondear si tu paciente es capaz de repetir. Cuando uno evalúa el lenguaje, tú tienes que tener en cuenta varios puntos, ¿no? En principio, la dificultad está en la expresión del lenguaje, es decir, para hablar. ¿Hay problemas para hablar? Si sí o si no.
también tienes que indagar si el problema está en la comprensión. Es decir, ¿entiende lo que nosotros queremos decirle? ¿Sí o no? Y el tercer punto es la repetición. Si el paciente es capaz de repetirte aquello que tú le dices, ¿ok? Ahí vemos que esta puede estar totalmente conservada. Y frente a la conservación de la repetición, ahí ya estamos hablando sobre un tipo de afasia transcortical. Por ejemplo, Alvarito, te voy a mostrar una sola cosita que te va a ayudar en la discriminación, ¿ok? Te va a ayudar en la discriminación de el tipo de afasia. Ojo que Broca tiene una dificultad en la expresión del lenguaje, pero esta expresión va siendo distinta a otros tipos de alteraciones en la expresión, porque por ejemplo en el caso de Broca, el problema solo está en la expresión, más no en la comprensión. La comprensión está intacta y es por eso que la persona sufre, porque se frustra, él quiere decir una cosa y al final, pues obviamente le sale otra, y esto lo llena de malestar, lo llena de una emoción negativa, que al final de cuentas, pues lo que va a hacer es que deje o abandone la terapia. Y eso, pues nosotros no lo queremos. Yo te voy a compartir de repente una de las... un cuadrito que va a ayudarte a esa diferenciación. Y me voy aquí. Miren ustedes, acá hay fundamentos teóricos. Voy a compartir aplicación pantalla. Un minuto para que te pueda ayudar, hijo. Pantalla completa. Y miren, aquí hay un cuadrito que me gusta compartirle a alguno de mis alumnos. ¿Logras verlo, hijo? Está cargando, creo, pero sí se ve su pantalla, profe. ¿Sí, Alvarito? ¿Ahora salió o no salió? Al menos yo sigo viendo una pantalla negra. Sigues viendo una pantalla negra. Ujú. A ver. Ahí, hijo, ¿ves negro? ¿Todavía? No, ya no está compartiendo. A ver, vamos a ver. Ahí, ¿se ven mis archivos? Sí. Sí se ven. Ahora, ¿tienes clasificación de las afasias según Geschwin? ¿Ya? Sí. ¿Ahora salió un cuadrito? No, se siguen viendo solo la Los carpeta con todos archivos. los archivos, sí. Hagamos una cosa más fácil. Compartir el archivo. Agregamos el archivo y lo compartimos. Así de sencillo, más fácil. Vamos a ver ahora. A ver. Ahorita debe salir, hijo. Compartimos semana 3. Entonces, lo clave, como te decía Alvarito, es la repetición. Si tu paciente es capaz de repetir, ahora sí se va a poder ver. Alvarito está cargando el archivo y tienes una maravillosa. Sí. Ahora sí, Ahora sí ¿verdad? se ve. Sí. Este cuadrito es el que te va a ayudar, Alvarito, en la diferenciación de cada uno de los tipos de afasia. Mira, una afasia de Broca específicamente está dentro de una afasia no fluente porque el paciente no puede expresarse, pero sí hay comprensión. Y si repite, se llama afasia transcortical motora. Si repite
y no comprende, estamos hablando de otros tipos de cuadro. Mira, en la parte fluente está, si no comprende y no repite, es Wernicke, ¿ok? Si no comprende y sí repite, es una transcortical sensitiva. En este caso, normalmente, probablemente muchos de ustedes hayan dicho que hay dos tipos de afasia, ¿no? Broca y Wernicke, y nada que ver, ¿no? La afasia transcortical es porque sí, se llama transcortical justamente porque el problema no es la repetición. Entonces hay otras áreas comprometidas como la comprensión y como, en este caso, la fluencia del lenguaje. Alvarito, espero que ese cuadrito te pueda ayudar. Y claro, es diferente de la disartria. ¿Por qué? Porque en la disartria no hay un compromiso, digamos, de estas áreas a nivel de la comprensión, sino básicamente en la articulación del lenguaje. Sí, gracias, profe. Justo por ahí iba mi pregunta. Por ejemplo, si en una fase de Broca la persona ya, bueno, tal vez no puede repetirlo bien, pero no estoy muy seguro si es porque tiene una fase de Broca o porque tiene una disartria. Y por ahí había leído que una forma de diferenciarlo ahí al momento sería pedirle que imite un sonido. Decirle, haz como una vaca, haz como un pájaro. Y si puede hacerlo, entonces no sería una disartria, mejor dicho, no sería una afasia, sino una disartria. Una afasia. Claro, porque cuando tú estás hablando de una afasia hay otras áreas más comprometidas, hijo, ¿no? En cambio, en una disartria la figura es distinta. Ahora, hay disartrias y disartrias, ¿no? Por ejemplo, la que tiene nuestro querido Pedro Suárez Vértiz, que vendría a ser secundaria A. Todas van a ser, por ejemplo, cuando hay algún tema ya de lesión cerebral. Eso también es importante que lo tengan en cuenta. Cuando estamos frente a un daño producto de, no sé, alguna ACV, ¿verdad? Es muy distinta el patrón y por supuesto esto nos va a marcar la pauta para el diagnóstico, ¿ok? Solo así vamos a poder identificar también qué otras, a qué se debe, cuál es el porqué de la condición que puede tener esa persona en ese momento, hijo. Y por supuesto nuestra historia clínica, ¿no? Los antecedentes, hijo. Ahí ya vamos conociendo un poco más para ayudar al Muchas gracias, diagnóstico. profe. De nada, hijo. Y bueno, así como Alvarito ha hecho su pregunta, por supuesto. Qué lindo, Angélica, muy interesante. Y ojalá, Angélica, que te pueda ser tan interesante que tú digas, yo quiero, en este caso, hacer neuropsicología. Y por supuesto, eres bienvenida. Y aquí te esperamos con los brazos abiertos porque necesitamos gente que se forme en ello. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud antes de dejarlos? Por ahí no sé si están mis alumnos de clínica, mis alumnos de cuarto. ¿Ah? ¿Tienen algún curso o especialización de psicología clínica que recomiende? Bueno, les cuento, chicos, que a los que les interese esta parte de neuropsicología, la semana que viene, el 2, el 3 y el 4, hay un curso online sobre evaluación neurocognitiva post pandemia. Lo hace el grupo Sinapsis. Aquí, grupo Sinapsis. Se los dejo aquí como para que ustedes puedan también ingresar. Y es 100% online y además, la palabra clave, es gratuito. ¡Yupi! Así que a los que les interese, pues pueden entrar al grupo y de alguna manera formarse, ¿ok? Desde luego, buenos libros, el de Arnedo, de neuropsicología a través de los casos clínicos, Daphne Stephanie, que me encantaría que también puedan leerlo. Ingresen a las bases de datos que tienen ustedes a través de la universidad, porque son muchas y gratis para que puedan ustedes irse familiarizando con información que sin duda va a ser relevante. De nada. Gracias más bien, qué bueno que estén ahí conectados mis alumnos. Y por supuesto a todos les deseo éxitos en esta formación. Siempre traten de marcar la diferencia,
Gracias más bien a ustedes. Qué bueno, Gladys. Aunque sea por esta ventanita, ¿verdad? Podemos tener esta interacción. Y por supuesto, los abrazo a todos. Gracias por los corazones, gracias por esa entrega. A todos, muchachos. Qué lindo es. Este es el mejor pago, muchachos, ¿no? Sus corazones, sus emoticones. Ese es el mejor pago. Gracias, más bien. Y los invito a descubrir más acerca de la neuropsicología. Gracias a todos. Un cariño grande. Oh, lo máximo. Bye, bye, chicos. Mi querida moderadora, no sé, ¿todo está bien? ¿Algo más? Sí, profesora. Todo está bien. ¿Yani? Excelente, perfecto. Me alegra entonces. Y hasta otra próxima oportunidad. Muchas gracias.